Saludos, hermanos y hermanas, bienvenidos con el tema que todos estábamos esperando, el falso profeta y la marca de la bestia. Tendremos también como uso de didáctico, de enseñanza, este cuadro profético que se llama el periodo de la cosecha y la terminación de la gracia, donde ilustradamente tenemos a la bestia de dos cuernos y al falso profeta, una unión de iglesia y Estado desde los círculos más íntimos y poderosos de la potencia mundial. Vamos a dirigirnos a la Santa Escritura de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 11 nos declara: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Te describo que esta bestia aparece exactamente acá. Tiene dos cuernos. Surgió no del mar, sino de la tierra. Y todo estudiante de las Escrituras sabe que una bestia, basado en Daniel capítulo 7, representa un reino. Daniel 7, el versículo 23. Y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, una bestia representa un reino. Todos manejamos este lenguaje de diccionario profético de su servidor. Bestia igual reino. Escriban ahí por favor en los comentarios: bestia igual reino. Muchas gracias. Ahora, entonces vamos a desarrollar este tópico que, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11, habla de la bestia de dos cuernos, es decir, de un reino, de un país, de una nación, que tenía que surgir de la tierra y no del mar. Y para ello voy a citarles lo que dice el espíritu de profecía. El conflicto de los siglos, en la página 493. El capítulo: los Estados Unidos en la profecía. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el espíritu de profecía nos señala que la bestia de dos cuernos es Estados Unidos de Norteamérica, y como algo extra, tiene dos cuernos porque tiene dos poderes políticos, el demócrata y el republicano. Ahora, pero es interesante que en la descripción de la bestia de dos cuernos se hace alusión que trabajará en conjunto, en coalición con el falso profeta. Pero, Pastor Martín, ya identificamos el simbolismo de la bestia de dos cuernos. Pero, ¿dónde está el falso profeta? Entonces, ahí va. Apocalipsis 13, el versículo 13. Continúa. Realizaba grandes señales. Ahora, la pregunta es: ¿quién realiza grandes señales? En español aparece así, con la frase realizaba grandes señales. Pero en la versión que tengo en mano, porque yo no te hablo cuentos, te hablo de realidad de investigación profunda, aquí tengo la versión en inglés llamada King James Version, la que usó Elena G. de White. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 13? Declara así: y él realizaba grandes señales. A diferencia que en español, Apocalipsis 13, versículo 13 solo dice realizaba grandes señales. Pero en inglés dice y él realizaba grandes señales. Entonces, en tu Biblia no aparece el pronombre personal masculino él. Pero en el original griego Textus Receptus sí aparece y él realizaba grandes señales. Por lo tanto, no es la bestia de dos cuernos que va a realizar las señales o los milagros o los prodigios, sino es un personaje que se le da el pronombre masculino él. ¿Quién es? Sigo leyendo entonces. Si ya corregiste en tu Biblia, te lo aconsejo que lo corrijas. Apocalipsis 13, verso 13 debe de decir así: y él realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Entonces podemos notar que este que hace las señales no es la bestia de dos cuernos, sino es alguien que se le da el pronombre masculino él.
Apocalipsis 13, ahora el verso 14. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces, observen esto, que los detalles de el que realiza las señales o los milagros es que va a engañar no a la iglesia, sino a las naciones del mundo. Te invito a que me acompañes a Apocalipsis capítulo 19, por favor, ahí en tu Biblia. Yo aquí tengo mi Biblia física. Apocalipsis 19, el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Y los dos, tanto la bestia de 2 cuernos como el falso profeta, los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces podemos determinar que en Apocalipsis 13, del 11 al 18, solo se menciona las acciones del falso profeta. Va a ser milagros. Y se menciona la bestia de 2 cuernos. Pero en Apocalipsis 19, no solo se menciona a la bestia de 2 cuernos, sino que se menciona al falso profeta que realiza los milagros. Por lo tanto, puedo decir con la autoridad de la Biblia que el falso profeta es el personaje en pronombre personal masculino en Apocalipsis 13, del verso 11 al verso 18. Es el falso profeta el que va a hacer los milagros, las señales. Ya identificado quién está trabajando según la profecía con la bestia de 2 cuernos, el falso profeta. Entonces ahora te voy a explicar dónde el falso profeta va a engañar. Leamos Apocalipsis 13, versículo 14. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra. Por favor, escribe en los comentarios, engaña a los habitantes de la tierra. El falso profeta engaña no la iglesia, sino engaña a los habitantes de la tierra, es decir, las naciones. Estas mismas naciones que Dios va a querer alcanzar y los va a alcanzar, te lo leo, Apocalipsis 14, el versículo 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. ¿A dónde? A toda nación. Si notas aquí que aquí dice a los que habitan en la tierra, justo a los que el falso profeta quiere engañar, a los habitantes de la tierra. Solo que Apocalipsis 14, el verso 6, además de decir a los habitantes de la tierra, añade a toda nación. El falso profeta, su objetivo va a ser engañar no la iglesia, sino engañar a las naciones. Y Dios, en el mismo momento que el falso profeta quiere engañar a las naciones, Dios, a través de los 144,000, va a enseñar, no engañar, a enseñar a las naciones la verdad del sábado, la verdad de la ley de Dios, Éxodo 20, Deuteronomio 5. La verdad del juicio de los vivos, Ezequiel 9, la verdad del juicio de los vivos, primera de Pedro 4:17, Apocalipsis 7, verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿Ellos qué van a hacer? Te leo, Apocalipsis 7, ahora el verso 9. Después de los 144,000, vi una gran multitud, ¿de dónde? De toda nación. Me detengo ahí. Entonces la gran multitud viene de toda nación, convertida por los 144,000. Pero Apocalipsis 13, el verso 14, hablando del falso profeta, con las señales se le permitió realizar
en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra, o sea, a las naciones. Aunque el falso profeta va a intentar engañar a las naciones, Dios mismo va a tener al mismo tiempo y paralelamente a un grupo selecto y sellado de adventistas del séptimo día, sobrevivientes del juicio de los vivos, de Ezequiel 9, serán los 144,000 que ellos van a tratar de rescatar a las naciones del engaño del falso profeta. Entonces escribe ahí si estás comprendiendo, escribe en los comentarios el falso profeta y los 144,000. Quiero que haga la diferencia entre este falso profeta de Apocalipsis y los otros falsos profetas que inclusive Cristo mismo nos advirtió. Mateo 7:15 declara: guardaos de los falsos profetas. Apunta por favor ahí, falsos profetas. Entonces aquí tenemos no un falso profeta, no el falso profeta, sino los falsos profetas. Entonces te voy a poner otro ejemplo para que yo me explique muy bien contigo en esta ocasión. El ejemplo que te voy a colocar es el tema del anticristo. No solo hay un anticristo, sino que también hay anticristos en plural. Segunda de San Juan, el versículo, porque solo tiene un capítulo, vamos a leer el versículo 7. Muchos engañadores han salido en el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que hace esto es el engañador, ojo, y el anticristo. ¿Qué dice? Dice anticristo. Entonces, como observamos, aquí está en singular. Dice anticristo. No dice los anticristos. Entonces, así como hay anticristos en plural, hay un solo anticristo. También hay falsos profetas. También está el falso profeta en singular y en plural. Leamos. Mateo 7, el versículo 15, declara: guardaos de los falsos profetas. Ahí está en plural. Que vienen a vosotros vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Entonces, estos falsos profetas, ¿a quién llega? Dice a vosotros. Y esos vosotros era la iglesia cristiana primitiva formada por Cristo mismo. Mateo 24, el versículo 11 declara: se levantarán muchos, no pocos, muchos falsos profetas, subraya, falsos profetas, y engañarán a muchos. Entonces, nuevamente la diferencia textual bíblica. Apocalipsis 19, versículo 20, habla de el falso profeta. Mateo 24, versículo 11, habla de falsos profetas en plural. Te expliqué que los falsos profetas, según las palabras de Cristo, quieren engañar a la iglesia. Lo intentaron con la iglesia primitiva, lo intentaron con la iglesia luterana, con la iglesia metodista, con la iglesia presbiteriana, con la iglesia adventista del primer día, y lo intentan ahora con la iglesia adventista del séptimo día. Falsos profetas. Te voy a dar algunos nombres o referencias de falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Uno de ellos es uno de apellido Cole, se cree el tercer Elías. ¿Y saben cuál es el punto de Ernie Cole? Es que él tiene sueños divinos. Ahora, ¿cómo yo puedo desenmascarar a Ernie Cole, que él es un falso profeta en la iglesia adventista? Porque la profecía no señala a un profeta de sueños en los últimos días. ¿Sabías tú esto? Sino que la profecía señala a un profeta varón, no de sueños, no de visiones, sino a un profeta intérprete.
como Juan el Bautista, que no tuvo sueños, no tuvo visiones, pero vino a interpretar las escrituras. Si notas entonces, Ernie Cole, dentro del mundo adventista, es un falso profeta. ¿Cómo lo desenmascaras? Porque el profeta de los últimos días no viene con sueños, ni con visiones, sino con interpretaciones. Y más adelante, tenme paciencia, te voy a mostrar la evidencia. Entonces escribe ahí, un falso profeta dentro de la iglesia adventista, Ernie Cole. Te voy a poner un ejemplo masculino de falso profeta en la iglesia adventista y un ejemplo femenino dentro de la iglesia adventista. Ahora, a ver, corrobórame el nombre, Escalante, es de apellido Escalante, Daisy Escalante. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado ustedes de la mujer que se llama Daisy Escalante? Ella es una mujer, es una hermana, muy buena, muy informada en muchos temas de la Biblia, inclusive en salud. Excelente, felicitaciones. ¿En qué está mal? En considerarse la sustituta de Elena G. de White. Errada. Porque después de Elena de White no viene una mujer más con un mensaje con sueños y visiones. No. Sino que después de Elena de White, te lo voy a mostrar con la Biblia y el espíritu de profecía, después de Elena de White solo tenía que venir un profeta varón con interpretaciones bíblicas, no con sueños, no con visiones. Te lo voy a probar. Así que aguántate un poquito, sigue compartiendo este video porque se está poniendo buenísimo. Daisy Escalante presume ser una profetisa. Pero la profecía de la Biblia y del espíritu de profecía no señalan a una mujer después de Elena de White, mucho menos con sueños y visiones. Hasta aquí te tengo dos ejemplos del don profético falso. Como dice Mateo 24, el versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Estos falsos profetas son enviados por Satanás a la iglesia, porque su objetivo de los falsos profetas en plural es engañar a la iglesia. Ahora, espero yo encontrar aquí la gráfica profética, dame unos segundos. ¿Logres ver ahí la gráfica? Ahí tenemos las 7 iglesias, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Laodicea, que es la última, es donde son enviados, a todas las iglesias fueron enviados falsos profetas, porque su objetivo es engañar a las iglesias. Pero a la última que están tratando de engañar es a Laodicea. Y hoy, ojo lo que te voy a decir, ya Laodicea está engañada. Eso está duro, Ya Laodicea, que es la iglesia adventista, está engañada. Ahora, testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 279, declara: el mensaje a la iglesia de Laodicea, el que está aquí la última, es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Miren, les voy a decir algo para todos mis detractores, a todos mis oponentes, a todos los enemigos de la verdad. Se los digo claro. Si hay algo que me respalda es la Biblia y el espíritu de profecía. Más de 20 años que he estudiado y defiendo estas verdades. La iglesia adventista del séptimo día es, no dije fue, no dije será, no, es el actual pueblo de Dios. Es la iglesia que Dios identifica como suya. Las demás son falsas. Las demás son copia. Las demás son imitaciones. Lo defiendo. Sépanlo bien. Que denuncio los pecados es otra cosa. Pero yo amo y defiendo la iglesia que tuvo su origen el martes 22 de octubre de 1844. La iglesia adventista del séptimo día. La madre. No las ramas. La madre. Dicho eso, voy a proseguir la lectura. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 279. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios, es decir, la iglesia adventista del séptimo día, sumido en un triste engaño. ¿Cómo está la iglesia? Sumido en un triste engaño. ¿Qué significa esto entonces? Significa que las palabras de Cristo en Mateo 24, lo leo aquí textualmente, Mateo 24, versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos.
Según la hermana White, ¿qué iglesia está engañada? La Odisea. ¿Quién es la Odisea? La iglesia adventista. Y según Jesús, ¿quiénes lo tenían que engañar? Los falsos profetas, como Ernie Cole, como Daisy Escalante, profetisa falsa. Y ahora, pero tú estás limitado solamente al término falsos profetas, a el hombre que presume el don profético. Te digo algo y te enseño algo. ¿Sabías que en la Biblia se nos menciona la escuela de los profetas? Fundada por Samuel. ¡Wow! Samuel fundó las escuelas de los profetas, y a los estudiantes de teología antigua, a los estudiantes de Biblia, de la Torá, que iban a la escuela de Samuel, la escuela de los profetas, a los estudiantes de teología se les llamaba hijos de los profetas. Y al graduarse se llamaban profetas, porque el papel de un profeta es enseñar al pueblo. Pero hoy ya no se utiliza el término como los hijos de los profetas en la escuela de los profetas fundada por el profeta Samuel, sino que ahora se utiliza el término, en lugar de profetas se utiliza ministros, se utiliza pastores que enseñan al pueblo. Ahora la escuela de los profetas, entre comillas, le vamos a llamar universidades adventistas de teología, la famosa facultad de teología. Saludos a mis colegas porque yo pasé por esas aulas. Ahora tienen que saber lo siguiente, que el término profetas también es aplicado a los teólogos, a los pastores que enseñan al rebaño. Por lo tanto, dicho esto y comprobado eso, cuando leo Mateo 24, verso 11, se levantarán muchos falsos profetas. Muy bien puede decir, se levantarán muchos falsos pastores adventistas enseñándole cosas garrafales al rebaño. En Mateo 24, 11, se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos pastores adventistas, y engañarán a muchos, dijo Cristo. Y la hermana White recientemente dijo que la iglesia, la Odisea adventista, está en un terrible engaño. Entonces es verdad. Ahora, porque la iglesia está engañada, ¿la tenemos que abandonar? No. Triplemente no. La iglesia adventista es el pueblo de Dios y no tenemos que abandonarla. Un adventista joven del séptimo día de la iglesia madre abandonó la iglesia y se fue a la iglesia reformista. Pasó meses y tal vez años, pero luego cuando escuchó uno de mis videos de tu pastor virtual, Enoch Martín, que se llama ahí Iglesia Adventista, Movimiento de Reforma, Enoch Martín, lo puedes encontrar en YouTube. Él vio mi video, me contactó y me dijo, Pastor Martín, yo escuché su video, vi su video, comprendí, el Espíritu Santo me reprendió y yo llamé a los líderes de la iglesia, les dije, anciano, miren, yo estuve mal, me salí de la iglesia, pero ahora voy a oficialmente a regresar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si notas, tenemos trabajo que hacer todavía, enseñándole al pueblo, rescatando ovejas de estos falsos pastores reformistas, falsos pastores dentro de la iglesia adventista. Esos engaños que están metiendo en la iglesia tienen que ser reprendidos. Entonces lo que te estoy diciendo es que aunque la iglesia adventista está en un terrible engaño, dice Elena de White, no yo, aunque la iglesia está engañada, no tenemos que abandonar la iglesia. Tenemos que permanecer y luchar por el pueblo de Dios, por los fieles dentro. No le dejes el territorio a los hijos del diablo. No le dejes el territorio de la iglesia adventista a los jesuitas. No le dejes el territorio a los infiltrados. No le dejes el territorio a esos demonios en forma humana que dirigen la iglesia adventista. No les dejes el territorio. Te llamo a ti para que vengas y me ayudes, para que juntos conquistemos la iglesia adventista y no la abandonamos. Seguimos adentro hasta que el ángel de Apocalipsis 7:2, hasta que el ángel de Ezequiel 9:4 nos ponga aquí el sello y obtengamos inmortalidad, vida eterna. Te invito a que regreses. Regresa, hijo pródigo. Y voy a desarrollar ahora mismo el falso profeta del Apocalipsis y la marca de la bestia, ya con esta base que te he dejado. Cuadro profético. Aquí. Vamos a subirlo un poco. Aquí, justo aquí, tenemos la imagen
de la bestia de dos cuernos, Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 13 del 11 al 18, aquí está, aquí está. Pero para los que no estudian profundo, solo miran a la bestia de dos cuernos en Apocalipsis 13. A los que no estudian profundo, solo ven a esta bestia en singular, que no está acompañado. Pero a los que estudiamos profundo, les voy a mostrar que esta bestia de dos cuernos no está sola y no trabajará sola. Aquí tenemos esta otra gráfica profética. Y ahora Apocalipsis 13, del 11 al 18, ya no solo nos muestra la bestia de dos cuernos solito, sino que va acompañado de un hombre. Por lo menos en el simbolismo aparece un hombre que la profecía le llama el falso profeta. Ahora mi tarea va a ser identificar quién será el falso profeta. ¿Quién será? Porque hasta aquí ya te hice la diferencia, que cuando es falso profeta en singular, su objetivo es engañar a los habitantes de la tierra, es decir, a las naciones. Pero cuando falsos profetas en plural, la Biblia se refiere a engañar a las iglesias. O sea, cada quien tiene su especialidad, pues. Pero el falso profeta en singular, su especialidad será engañar a las naciones. Yo te voy a descubrir ahora mismo quién es este falso profeta. Pero como engaña a las naciones, quiero que me escribes ahí en los comentarios desde qué nación me ves. Estaba yo leyendo unos mensajes que me enviaron vía mis medios de redes sociales, y entre los varios que me llamó la atención es de Australia. Saludos a la familia de Australia, a los hermanos que me ven en Australia. Y también me llamó la atención a otra familia allá en África del Norte. ¡Wow! Me llamó la atención. Dime desde qué país, desde qué continente estás viéndome ahí en los comentarios, porque este falso profeta va a engañar a las naciones, que incluye la tuya. Incluye, eso es el seguro. Entonces escribe ahí en los comentarios. Ahí me están escribiendo varios países. Gracias. Ok. Mientras tú escribes y compartes, yo te voy a desarrollar el tema. ¿Quién es el falso profeta? Y te voy a dar referencias del espíritu de profecía y de la Biblia, por supuesto. Ok. Mientras tú sigues haciendo la pregunta, como ya lo están haciendo ahí varios en los comentarios, ¿quién es el falso profeta? Te empiezo a decir, este falso profeta en singular no es un ente político, sino que es un ente religioso. ¿Por qué? Porque es un profeta, no verdadero, pero sí falso. Pero al ser profeta, se identifica este personaje con lo religioso, con la iglesia. Por lo tanto, sea lo que puede representar este falso profeta, solo tiene que ver con lo religioso, no con lo político. Primer paso de análisis que te dejo como base, como tu pastor virtual. Y la respuesta es, son varias personas líderes religiosas que están representadas por el simbolismo del falso profeta. Ahora, tienes que entender esta cosa, que en Apocalipsis 19, versículo 20, se mencionan dos elementos simbólicos. Número uno, la bestia de dos cuernos. Tú sabes que la bestia de dos cuernos no es literal. La bestia de dos cuernos es simbólico. Representa a Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 492, capítulo, los Estados Unidos en la profecía. Ahí está en el libro que odian los jesuitas. Ahí está. Ya te di. Entonces, la bestia de dos cuernos es un simbolismo de Estados Unidos. Por lo tanto, el falso profeta no puede ser un hombre literal, sino que tiene que ser este personaje llamado falso profeta, tiene que ser un símbolo de algo. Y ese algo es un ente religioso de líderes que van a engañar. Y te lo voy a comprobar de esta manera. Mira, Primera de Corintios 12, el versículo
el versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Entonces aquí Pablo está utilizando el simbolismo del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia y formado por los miembros de la iglesia. Si notas, un cuerpo es uno solo. El falso profeta es uno solo, es un solo cuerpo. Pero así como el cuerpo de Cristo es uno solo, está formado por muchos miembros. Uña, dedos, pecho, brazos, manos, muslo, piernas, vientre, dedos, etc. ¿Sí notas? Entonces, en el simbolismo, el falso profeta es uno individual que representa una colectividad, pero no de miembros, sino de líderes. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Pues así como en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. ¡Wow! ¿Ven el asunto? Que está hablando de un solo cuerpo formado por muchos miembros. Estamos hablando de un solo cuerpo del falso profeta formado por muchos miembros, pero estos miembros son líderes de iglesia. Líderes de la iglesia metodista, líderes de la iglesia bautista, líderes de la iglesia pentecostal, líderes de la iglesia reformista, líderes de la iglesia católica. O sea, líderes, solo líderes, los máximos líderes de las iglesias van a conformar el falso profeta. ¡Wow! Apocalipsis 16, versículo 19, dice la Biblia así: y la gran ciudad se partió en tres partes. Oh, subraya ahí, tres partes. Esto no te lo van a dar en otro lado, en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces aquí estamos hablando de la ciudad, es Babilonia, pero la ciudad será dividida en tres partes. Ojo, te voy a mostrar lo que no te va a enseñar ningún otro pastor, y te lo digo con humildad de rigor. Que me ves joven, sí estoy joven, pero tengo más de 20 años estudiando estas profecías, y tengo más de 37 años, yo diría 37 años con 9 meses de ser adventista del séptimo día. O sea, sé lo que te estoy hablando. Aquí no son tonterías, pura Biblia. Aquí en Apocalipsis 16, versículo 19, habla de una ciudad que es Babilonia, dividida en tres partes. Estas tres partes te voy a comprobar que son tres grandes religiones. ¡Wow! Esta no te la sabías. Son tres grandes religiones engañosas. Conflicto de los siglos, página 645. Aquí lo estoy buscando en este libro grande. Conflicto de los siglos, página 645. El capítulo se llama El conflicto inminente. Conflicto de los siglos, el capítulo El conflicto inminente, en la página 645 y 646. Te leo algunos párrafos para ti. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán. Ahí te la dejo. Ya se mencionó al espiritismo. Apunta ahí en los comentarios. Espiritismo. Esos que tienen la bola ahí para adivinarte el futuro y hablar con tu muerto. Cuidado. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Empecemos a subrayar. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano.
bajo la influencia de esta triple alianza. Todos escribir ahí abajo, triple alianza. Todos, por favor, triple alianza. Ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¡Wow! Te voy a explicar ahora mismo qué significa esta triple unión. Triple unión. ¿Qué es lo que significa? La triple unión va a estar formada, número 1, por el protestantismo caído. Apunta ahí en un comentario. Número 1, protestantismo caído. Es el número 1. Primer comentario. Todos ahí, por favor. Protestantismo caído. El número 1. Número 2, el espiritismo. En otro comentario, el espiritismo. Y en un tercer comentario, Roma. Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Iglesia Católica Romana. La tercera es Roma. Entonces, cuando se una el espiritismo, el protestantismo caído y la Iglesia Católica Romana, juntos van a realizar milagros. Esta triple alianza. Pero ojo, entonces, el falso profeta, si tú lees, vamos a leer otra vez Apocalipsis 13 para ir aterrizando. Apocalipsis 13, el versículo 13, en la traducción correcta, en inglés, Apocalipsis 13, y él realizaba grandes señales. Entonces no te hace grandes señales este personaje. Luego Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Y con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Entonces el falso profeta va a hacer las señales, los milagros. Pero si tú notas, Elena de White, cómo dice quiénes son los que van a hacer los milagros. Te lo leo. Conflicto de los siglos, capítulo El conflicto inminente, página 645. Esta triple alianza. Y luego dice, por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán. ¿Sí notan? Entonces el espiritismo con el protestantismo y el catolicismo juntos van a hacer los milagros que van a engañar a las naciones. Entonces, en síntesis puedo decir que el falso profeta que tú ves ahí en pantalla, el de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19, este falso profeta va a estar conformado por los líderes del espiritismo, los líderes de los protestantes caídos y los líderes de la Iglesia Católica Romana. Entonces, juntos estos líderes son los que formarán lo que la profecía le llama el falso profeta. Por lo tanto, el falso profeta no es una sola persona, sino que es un grupo de líderes de estas tres religiones que ya te mencioné. En la Biblia se le llaman las tres partes de Babilonia, y en el espíritu de profecía se les llama protestantes, espiritismo y catolicismo. Eso es lo mismo. Los líderes de estas tres grandes religiones son las que van a formar al falso profeta. Entonces estos líderes de las tres grandes religiones van a trabajar junto con la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora te voy a mostrar que cuando se una la iglesia y el Estado, por lo menos líderes y Estados Unidos, ellos van a colocar una marca que se le llama la marca de la bestia. Te voy a leer rápidamente por lo menos 2 o 3 referencias breves sobre lo que te estoy diciendo. Apúntalo, por favor, que aquí, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Dice así: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, aquí dice triple unión, todos a escribir por favor en los comentarios, triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo
en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¡Wow! Entonces, triple unión, dice aquí. Triple unión, todos a escribir triple unión. Protestantismo, catolicismo y espiritismo. Ellos van a unirse con Estados Unidos, es decir, con la bestia de dos cuernos. Te doy otra referencia más, apunta, apunta. Apocalipsis 13, del verso 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adora la imagen de la bestia. Verso 16. Y ordenaba que a todos pequeños, grandes y libres siervos de los que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Marca. Verso 17. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que tenga, ¿qué dice? La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Te voy a dar una serie de referencias, o por lo menos la más acertada. Apunta, por favor. Testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros, capítulo, la alta norma de Dios, página 133. Apunta eso. Dice así. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es la observancia del primer día de la semana. Conflicto de los siglos 497 y 498. Dice así. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, es decir, la bestia de dos cuernos, uniéndose en puntos con doctrina, influya sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Está hablando de Estados Unidos, que se va a unir con el poder romano, con el espiritismo, el protestantismo, y van a poner una ley, un decreto. Ahora, según Apocalipsis 19, el versículo 20, el falso profeta que había hecho las señales ante ella y con las señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Hasta aquí ya sabemos quién es el falso profeta. Los líderes de las tres grandes religiones. ¿Y qué va a poner el falso profeta? La marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Ojo, no lo va a poner solo, sino que lo va a poner junto con la bestia de dos cuernos. Juntos van a trabajar. ¿Qué es la marca de la bestia? Evento de los últimos días en la versión nueva de tapa azul, en la página 190. Pero si tienes la versión antigua, en la página 228. Dice, cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Punto. No se diga más. La marca de la bestia es la observancia del domingo. Tenemos el tema de hoy. El falso profeta de Apocalipsis 19:20, de Apocalipsis 13, son los líderes de las tres grandes religiones. Catolicismo, líderes de ellos, protestantismo, líderes de ellos, y el espiritismo. Todos esos líderes formarán el falso profeta. El falso profeta junto con la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, juntos, cuando trabajen juntos, iglesia y Estado, entonces colocarán la marca de la bestia, que es la ley dominical. Hermano adventista del séptimo día, si tú crees que guardas el sábado, pero no lo estás guardando bien, hoy te llamo la atención. Antes de la marca de la bestia, antes de que la bestia de dos cuernos, antes que el falso profeta haga su trabajo junto y ponga la ley dominical, antes va a ocurrir el juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9 del 1 al 11. La hermana White dice que Ezequiel 9 nunca se ha cumplido. Manuscritos inéditos en el tomo 1, aquí está, en la página 241 dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel
Estas palabras se cumplirán literalmente. ¿Cómo se va a cumplir Ezequiel 9? Literalmente. ¿Cuándo va a ocurrir Ezequiel 9? ¿Antes de que aparezca el falso profeta? Sí. ¿Antes de que la bestia de 2 cuernos trabajen junto con el falso profeta? Sí. ¿Antes de que venga ley dominical? Sí. El juicio de los vivos ocurre antes de el falso profeta. Así que si tú estás esperando ley dominical, si tú estás esperando unión de iglesia y Estado, primero tienes que esperar que vengan 5 ángeles con espadas a cortar al que no tenga el sello. Apoya la real verdad presente y que el Señor te bendiga. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima.